tardes, profesor, compañeros. Nosotros somos de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Vamos a exponer el tema de métodos de secado, de radiación, convección y conducción. El equipo está integrado por Castro Blanca Licia Abigail, Jiménez Lucio Dulce Diana, Morales García Diana Paola, Pichardo Sánchez Joan David, Reyes Navarro Maray Leilín y su servidora Anguiano Gatica Tandicandi. A continuación, mi compañera Litsi les va a dar una pequeña introducción del tema. Bueno, como introducción tenemos que debido a la humedad es uno de los factores que contribuyen seriamente a la descomposición de alimentos. Se han diseñado secadores orientados al secado de cierto tipo de alimentos, como es los granos, polvos, carnes, frutas y vegetales, entre otros. Dichos dispositivos constan con las características necesarias para lograr el secado óptimo. La clasificación para los secadores es muy amplia, sin embargo, la más general está dada por el método con el que se lleva a cabo la transferencia de calor, que puede ser conducción, convección y radiación. A su vez, se subdividen de acuerdo al tipo de contenedor del secado, como son las charolas, tambor, túnel, aspersión, etc. Los dejo con mi compañera Ita, que les empezará con el método de radiación. Bueno, el método de secado por radiación se lleva mediante radiación electromagnética, cuya longitud de onda se encuentra dentro del rango de espectro solar y por medio de microondas. Las ventajas del secado por microondas tenemos que es rápido, con unas temperaturas bajas, es eficiente en térmica alta. La migración de solutos se reduce porque hay un calentamiento uniforme de la masa húmeda y es eficiente. Es posible determinar el punto final de la granulación y medir la energía residual que aumenta poco a poco el disolvente. Bueno, como desventajas tenemos que el tamaño del lote de los secadores microondas es menor al de los lechos. También tenemos que se deben tomar precauciones de proteger a operarios. Para ello se usan dispositivos de seguridad que impiden la generación de microondas hasta que se haya sellado a la cámara de secado. El desempeño de un secador se puede definir de acuerdo a su capacidad o efectividad energética. La tasa de humedad extraída, kilogramos de humedad removida por hora, indica la capacidad del secador, y la tasa de extracción de humedad específica, que es kilogramos de humedad removida por kilowatt por hora, define la efectividad de la energía usada en el proceso del secado. Para los secadores donde la transferencia de calor es por convección, se utilizan para secar partículas y alimentos en forma laminar o en pasta. Son en general aparatos sencillos y de fácil manejo, siendo los más utilizados en las industrias agrícolas y constan en esencia de las siguientes partes, que es recinto, sistema de calefacción, que generalmente calorifugado, donde se realiza la evaporación, y el sistema de impulsión del aire. A continuación tenemos lo que son algunos ejemplos de secadores convectivos o directos, que uno de ellos es secadores en bandejas o charolas, que funcionan mediante un ventilador que recircula aire calentado por vapor paralelamente entre la superficie de las charolas, que también puede usar el calor eléctrico. El secador rotatorio consta de un pequeño cilindro que gira sobre su eje con una ligera inclinación. El calentamiento se lleva por contacto directo de gases calientes mediante un flujo a contracorriente. También puede ser a través de la pared calentada del cilindro. Los equipos rotatorios se aplican en el procesamiento de sólidos con sistemas por lotes o continuos, que tienen un flujo relativamente libre y el producto que descargan es gránula.
Siguiente, por favor. Bueno, están los secadores de túnel. Estos son secadores que se utilizan para secar frutas y hortalizas de forma semicontinua. En instalaciones de gran capacidad de producción, consisten en túneles que pueden tener hasta unos 24 metros de longitud. El producto húmedo se extiende en capas uniformes sobre charolas, las cuales se apilan en carretillas, dejando espacios entre las bandejas para que pase el aire de secado. El aire se mueve mediante ventiladores que lo hacen fluir horizontalmente entre las bandejas, aunque también se puede producir cierto flujo a través de las mismas. Normalmente se emplean velocidades de aire de entre 2.5 a 6 metros sobre segundo. Ahí podemos ver un diagrama esquemático de un secador de túnel a contracorriente en la parte inferior izquierda. Y en la parte inferior derecha es un secador de bandejas, pero de funcionamiento semicontinuo, por la cual las bandejas conteniendo el producto a secar se cargan sobre carretillas que se trasladan a un largo túnel de secado. Los secadores por aspersión se usan ampliamente en la industria alimentaria para sacar soluciones y papillas. El producto se rocía en una corriente de gas caliente para obtener una lluvia de gotas finas. El agua se evapora de dichas gotas con rapidez y se obtiene partículas secas de sólido que se separa de la corriente de gas. Las principales características de este tipo de secado son unos tiempos de secado muy cortos, de 1 a 20 segundos. Las gotas suelen tener diámetros de orden de 10 a 20 micrómetros y por tanto ofrecen un aire de un área superficial por unidad de volumen muy grande. Es necesario asegurarse de que las gotas o partículas húmedas no choquen ni se adhieran a las superficies sólidas antes de que hayan secado. Ahí podemos ver un diagrama esquemático de un secador por aspersión con flujo horizontal y paralelo. Bien, recapitulando lo que dijeron mis compañeras, este tipo de secados es muy utilizado para industrias alimentarias, tecnología alimentaria. Cabe mencionar que este tipo de secadores son apropiados para productos de poco espesor o bien para sólidos con alto grado de humedad. El calor para vaporización se suministra a través de superficies calientes, sea estática o en movimiento. En la primera imagen podemos ver un tipo de secado por conducción, son en bandejas al vacío, y se puede representar como un gabinete cerrado con bandejas que opera al vacío. El calor se conduce por medio de las paredes metálicas y por radiación entre los anaqueles. El vapor que sale del sólido se retira mediante una bomba de vacío, utilizando materiales sensibles a la temperatura o que se oxiden fácilmente. En la siguiente imagen se muestra un secador de tambor, que no va a ser más que constatar de un tambor de metal calentando que gira, en cuyo interior se evapora una capa delgada de líquido o en suspensión, hasta secar después de que raspe el sólido. Posteriormente tenemos el secador por liofilización, el cual consiste en someter el alimento a un proceso de congelación, seguido de una sublimación, es decir, el sólido a vapor, sin pasar por el líquido. Se trata de una desecación por congelación al vacío, sublimación del agua de un alimento congelado, por ejemplo, en alimentos marinos, frutas, carnes y hortalizas. Y finalmente tenemos el secador dieléctrico, que es un secado por microondas y radiofrecuencia que se basa en la tecnología de secado dieléctrico. Al calentar el volumen del producto, simultáneamente se recomienda en aplicaciones donde se requiere de un secado homogéneo y suave.
Esta solución es la más adaptada para el secado de productos sensibles al calor en el ámbito alimentario y industrial para preservar todas sus propiedades. Y bueno, aquí se muestran nuestras referencias.